Sagitario, mi intención con esta lectura es que veamos, por un lado, cuáles son los deseos de tu alma, lo que quiere manifestar tu energía, y por otro lado, cómo se comporta tu identidad, tu personalidad o ego respecto a ese deseo. Si se resiste a través de comportamientos automáticos, estas informaciones, ¿no?, que se vinculan a pensamientos limitantes y que a veces bloquean la energía, o si se alinea con ese deseo. Lo que me mostrás son primero las cartas de honrar tu energía con la número 15 y la 37, que es liberación emocional. Siento que el primer mensaje tiene que ver con el que, así como reconocemos que en la naturaleza hay procesos que necesitan un tiempo determinado para su gestación, para el florecimiento, para dar un fruto, de la misma forma necesitamos observar que nuestra energía tiene sus propios tiempos. Y quizás con esto lo que se te invita a hacer es reconocer cuántas veces te dejas ganar por la ansiedad de el estar esperando ya un resultado o de querer que las cosas se alineen con la creencia que tenés de cuándo debería como dar ese fruto en el externo, ¿no? Cuándo debería llegar ese resultado que estoy esperando. Y si no lo hace en el tiempo en el que yo estoy percibiendo o creyendo que debería hacerlo, me gana la ansiedad, me lleno de negatividad o por ahí me alejo del deseo que tengo o de esa idea, de ese proyecto, por creer que no se va a dar, y entonces ya modifico mi percepción respecto a algo que estoy deseando. Por un lado eso, como el ver cómo te comportás en momentos que le podríamos llamar como momentos de sala de espera. Después de haber intencionado algo, después de haber tenido claridad de cuál es tu deseo, de lo que querés lograr, de lo que querés manifestar, hay un tiempo en donde digamos que el universo necesita reorganizar las piezas para que eso se plasme en la materia. Tienen que pasar un montón de cosas para que se genere un encuentro, para que llegue una oportunidad, para que el lugar perfecto para vos esté liberado, para que vos puedas ingresar. Entonces, en ese tiempo en donde todo se está gestando, por más de que desde nuestra visión no lo podamos ver, cuando todas las piezas se van acomodando, ¿qué emoción surge en vos? ¿Sostenés la calma, la confianza de que eso va a suceder, o te dejas ganar por la desesperanza? Y además se te está mencionando acá que así como necesitas tiempos para que los dos procesos se alineen, tu deseo y todo lo que se tiene que dar, ¿no?, para que la energía se plasme en la materia y sea algo tangible y llegue a vos, primero esos procesos como que tienen que, las dos líneas de tiempo, por así decirlo, se tienen que encontrar para que se plasme eso. Y por otro lado, es como si se estuviera marcando que es necesario liberar una emoción para poder honrar tu energía, para poder respetar tus procesos. Hay algo que es necesario soltar, pero ese soltar no es a través de ignorarlo o decir, bueno, esto ya está, ya pasó y lo dejo atrás, sino a través de la observación, del permitirle que se exprese, de que se libere la emoción a través de expresar el mensaje que contiene y lo que necesitas observar de eso que te hizo sentir, una situación, un proceso que viviste. Entonces es como si en todo esto que veníamos hablando de los tiempos de sala de espera,
la representación fuera, por un lado, la intensidad, el deseo de que las cosas se alineen con esta energía disponible de impulso, de querer actuar ya, de sentir que tenés esa energía para moverte en esa dirección. Y por otro lado, el silencio, que implica esa espera, que implica el entender que no todo puede estar bajo tu control, que hay cuestiones que tienen que ver con otras personas o con procesos que son externos, y que esta sería la observación de cómo te comportás en esa sala de espera. Si sostenés la esperanza, la quietud, si sostenés la vibración en la que estás, ¿no? Como esa confianza en que va a suceder, que no sabes cómo ni cuándo, pero va a suceder, o si te dejas ganar por la ansiedad, por la desesperanza, y por lo tanto bajás la frecuencia, y al bajar la frecuencia ya ese resultado que estaba como queriendo encontrarte en un mismo punto, cuando te gana la desesperanza, es como si ya no estuvieran en una misma altura, en un mismo escalón. Entonces desde una frecuencia más baja no podés encontrar lo que te está esperando desde esa elevación, que es el sostener la fe de que va a suceder. Y esto mismo se te muestra en esta oposición. Por un lado, el control, que siento que es la representación del ego, que cree que sabe más y que sabe mejor que el ser, que el espíritu. El ego quiere controlar porque cree que sabe cómo, cuándo, dónde tienen que pasar las cosas. Cree que para que algo como sea de la forma en la que necesita, tiene que cumplir esas características del lugar, de la fecha, de la hora, y que si no pasa, ahí es donde, como gana la desesperanza, se pierde el control, me siento insignificante porque no estoy pudiendo darle forma a eso que estoy queriendo manifestar de la forma en la que mi mente está queriendo. En cambio, el ser está observando todo desde la altura, viendo cómo las piezas van a encastrar y todo se va a acomodar, pero en un tiempo divino que no es el que la mente quiere o pretende controlar. Entonces, es de nuevo qué tanto sostenés la confianza o la fe de lo que vaya a suceder sin dejarte ganar por el control de la mente, por lo que te dicen tus voces internas, ¿no? Pero mentales, al respecto de lo que no estás consiguiendo de la forma que sentís que tenés que conseguirlo. Entonces, como si fuera, por un lado, el estar receptivo y conectado a tu voz interior, a tu sabiduría, e inclusive a informaciones que no son tangibles, que no son comprobables lógicamente, que no las estás viendo en lo concreto, en el afuera, que no sabes cómo o por qué sabes lo que sabes, pero lo sabes. No sabes por qué tenés este presentimiento de que va a pasar lo que estás esperando, pero eso está en vos y tiene que ver con tu voz interior, tiene que ver con esta información que trae la sacerdotisa, ese arquetipo de estar conectado con uno mismo, de estar receptivo, de estar recibiendo esa información como las antenas que somos, como los canales que somos. Eso por un lado. No tengo cómo describir desde la lógica, desde la razón y desde la mente cómo estoy obteniendo esta información. Pero cuando me alineo con mi ser y con mi espíritu, sé que es esto mismo, que se está descargando en mí
es una información que se está volcando sobre mí. Y que si hago silencio y me mantengo en calma, la recibo. Y cuando me estreso, me dejo ganar por la ansiedad y por la necesidad de control y me convenzo de que entonces no va a llegar, de que no está pasando, me frustro, ahí es donde haces un proceso contrario a esa expansión, que es la represión, que es este estadio en donde ganan como las voces negativas que como que empiezan a transformar toda tu realidad, cambian la frecuencia, cambian la vibración, entonces ya no te permiten acceder a eso que sos, que es tu espíritu y que está siempre, pero no logras escucharlo porque estás bloqueado en este estado. Lo que se me viene es esta imagen de la película Soul, Alma, que en un momento muestran lo que les pasa a las almas cuando quedan en esta repetición de pensamientos negativos y de sentir que no valen y que hicieron las cosas mal y que quedan como cerrados y se les representa como, si mal no recuerdo, como unas esferas así grises en donde adentro está el ser repitiéndose estas cosas negativas y no recordando que somos espíritu. Entonces, todo esto me llevaba también a un mensaje que yo para cada signo canalicé por escrito un mensaje que después relacioné con cada lectura. Con vos me pasó que experimenté esta energía de frustración, de traba, de hecho para grabar esto sucedieron un montón de cosas que tuve que intentar de vuelta, esperemos que esta vez sea la definitiva, pero lo mismo pasó con el mensaje, que si bien me direccionaron a puntos, ¿no? Como referencias que tenían que ver con la información para vos, no llegó de una manera fluida, no llegó como yo quería y como me pasó con los otros signos y como entonces desde mi mente estaba esperando que llegue. Entonces yo me sentí en esa sala de espera, procesé la información mucho más tiempo que con las otras lecturas y es este proceso de el seguir receptiva, ¿no? Como muchas veces, si no me darían las ganas de decir, bueno, listo, como suelto, tiro la toalla, no intento más, hoy no es el día. Pero fue como el sostener la apertura, sostener el silencio, seguir intencionando la conexión, seguir sosteniendo el recibir la información que fuera para vos. La apertura, en vez de, junto con esta carta de represión, me mostraban el avaro también, ¿no? El mismo movimiento contrario, cerrarme, clausurar mi campo. Por más de que lo hagamos de forma inconsciente, porque las emociones y los pensamientos nos llevan a eso muchas veces sin ni siquiera percibirlo. Y cuando lo notamos, como descubrimos que bajamos a ese pozo y que estamos completamente cerrados a una frecuencia que es la que queremos recibir, que es este punto. ¿Cómo voy a recibir este objetivo? Lo que realmente el universo o yo mismo o Dios, como lo veas, quiero darme, quiero entregarme, pero está acá, desde esta frecuencia, desde esta vibración. Y desde este punto no lo puedo ni siquiera percibir. Y siento que no se me está entregando porque no lo merezco, porque nunca me llegan cosas buenas, porque ahí entra toda esa repetición de cuestiones negativas, simplemente porque no estoy sosteniendo la calma y la quietud en esta energía que es
recordar quién soy, espíritu. Entonces, volviendo a esto, informaciones que me dieron para vos, que estaban relacionadas con tu energía, fueron, por ejemplo, se me mencionó un libro que yo tengo el recuerdo de haber leído o empezar a leer hace mucho tiempo atrás, se llama Pedro Páramo, de Juan Rulfo, un escritor mexicano. Puede que sea importante para vos o tengas alguna relación con esa novela, pero cuando volví a retomar esa información para ver de qué se trataba, porque no tenía el recuerdo en claro, es la historia de un personaje que tras la muerte de su madre, la madre le hace prometerle que va a ir a buscar al padre a Comala, que es el lugar en donde nació y del lugar en el que se fue siendo muy pequeño junto con la madre, ¿no? Entonces es regresar a esa tierra, a esa ciudad, a ese pueblo, para de alguna forma reclamar lo que le correspondía y lo que esa figura paterna no le había entregado. Y en ese volver, y también a través de los recursos literarios que usan, como que hacen muchos saltos en el tiempo, entonces no queda claro en qué momento está conectando con la historia, no es lineal, o sea, es un tiempo circular, y al mismo tiempo las conversaciones que tiene con distintos personajes, después queda claro que esos personajes no están vivos, sino que son almas en pena que están todavía circulando por esa tierra y que después se da cuenta que ese pueblo en realidad era como un pueblo fantasma, que ya no había personas vivas o quedaban muy pocas, no me acuerdo. Entonces, lo que sentí al conectar con esa información que se me trajo a mente ese libro fue que hay algo en esta receptividad cuando estás en quietud, cuando estás con tu campo abierto, que es el estar conectando con voces, con informaciones, con saberes que no necesariamente son de este plano, ¿no? Que inclusive puedes tener como diálogos que no quiero decir con esto que sean necesariamente personas que están comunicándose con seres que trascendieron, sino con cómo en esta percepción, por ejemplo, de esta historia, de este libro, es el que se percibe después de dónde estoy recibiendo esto, cómo me está llegando esta información y cómo los distintos planos y las distintas percepciones del tiempo están todas entrelazadas. Sé que esta información probablemente no resuene con todos y esta lectura entonces no será para todos. Pero si resuena para vos, esto me lo marcaban como una transición a lo destinado. La sala de espera es ese momento incómodo porque te están conectando con lo que está destinado para vos. Pero al mismo tiempo, probablemente eso te hizo conectar o ir hacia esta tierra, ¿no? Como en el libro, hacia ese lugar anterior, hacia, así sea mentalmente, interiormente, conectar con un pasado para traer un entendimiento que hasta entonces no tenías. Y esto se me mostraba como el conectar con información de acuerdos que tenés, que parece ser acuerdos, contratos, ser contratos álmicos, y que habiendo hecho este viaje y este proceso, recordás esos acuerdos o tu alma recuerda o conecta con ciertas personas y retoma esa información, ¿no? Es como si el alma reconociera que al frente tiene otra alma con la que en algún momento pactó un encuentro. Está ese reconocimiento dentro tuyo,
tiene que ver con algo, como se marcaba en el libro, que no es de este plano, sino como el entrelazado de los distintos planos, y de que al fin y al cabo somos energía, y que lo que permite que conectemos con esta receptividad y con energía que llega y con esto que canalizamos es el entendimiento de que todo convive, de que no existe como nuestra mente nos dice, en un plano terrenal, en otro lado un plano astral o el cielo, y acá los espíritus en el cielo y nosotros los humanos acá en este plano. Todo está sucediendo al mismo tiempo, todos los tiempos suceden al mismo tiempo. Entonces, cuando se puede romper un poco esa estructura que tenemos desde esta percepción terrenal, también nos abrimos a recibir información desde esta quietud, desde este silencio, y sobre todo con este arquetipo de la sacerdotisa que está muy presente en tu lectura y que se me aclaró varias veces de la misma forma. Entonces, volviendo a esto de los acuerdos, ¿por qué esta historia de Pedro Páramo de este libro? Este personaje va a buscar a su padre y siento que eso se me marcaba como que en el pasado hubo acuerdos que no se cumplieron, así como en esta historia este padre no fue una figura presente. Entonces no necesariamente tiene que tratarse, por ejemplo, de un vínculo amoroso, sino de una percepción de cómo, sea en esta vida o sea como recuerdos que tiene tu alma, hay pactos, hay contratos que no se cumplieron. Hay un reconocimiento de almas, de estoy reconociendo quién sos, mi alma tiene la información de que vinimos a hacer algo juntos, pero eso no se cumple, o tengo ese recuerdo, o eso pasó en el pasado, esto no sé cómo acomodarlo, porque el tiempo, como en este libro, es circular, es en espiral, y está sucediendo todo en el mismo momento. Entonces puede que tengas o el recuerdo o la percepción de esto, de un contrato que no se está cumpliendo. Reconozco que vine a hacer algo con esta persona, con este vínculo, pero no se está dando. Y eso creo que también es lo que se marca como la sala de espera. En el tiempo en donde pareciera que ese contrato no se cumple, cómo te comportás, cómo reaccionás. ¿Sostenés tu frecuencia o la bajás por enojo ante esa? Me lo mostraban como una infidelidad, no porque, no desde esto, no lo estoy hablando desde de ese tipo de lectura, no es esa información, es como del incumplimiento de un contrato, que no necesariamente es un contrato romántico, ¿sí? Entonces, en ese incumplimiento queda como una sensación de traición, de que algo no se está dando de la forma pactada, y eso es lo que siento que me marcan acá como la necesidad de la liberación emocional, de no traer esa sensación a tu presente, a la sala de espera, sino poder liberar eso. Para algunas personas puede ser como el recuerdo de otras vidas, de haber vivido con una persona algo que no se dio de la forma pactada, y en este presente quizás me vinculo con la misma alma y estoy desde el rencor o desde ese recuerdo de que me traicionó, no cumplió. Entonces esa energía la traigo al presente. Acá se te pide liberar eso. Entiendo que esta lectura no va a ser para todos, vuelvo a decir, pero quiero tener la libertad de poder transmitir el mensaje, por eso lo aviso. Entonces, para quienes sigan escuchando, lo que se me marcaba como mensaje es que ese acuerdo, ese contrato de almas, eso, puedas entender que hay una diferencia entre lo tácito y lo explícito. Lo que para vos queda como dado por hecho, dado por sabido, no como reconozco
en esta persona una conexión espiritual y por lo tanto que hay algo que vinimos a trabajar juntos, y vos implícitamente estás pensando, bueno, ese contrato ya está ahí presente, pero que es diferente a decirlo explícitamente. Es diferente a que vos le plantees a ese vínculo o a esa situación que tú lo que necesitas o tu forma de ver ese vínculo, ese contrato, ese pacto. Hay algo entre lo que pareciera que ya está dicho, lo implícito, lo tácito es eso, ¿no? Está, no se dice, pero se sabe que está. Pero eso no deja de ser tu percepción. Entonces, probablemente es necesario hacerlo explícito, que haya un diálogo y una comunicación respecto a eso, o que vos puedas comunicar, expresar lo que necesitas, lo que sentís, lo que vivís, lo que recordás, la sensación que tenés respecto a esa relación, a ese vínculo, a esa situación. Hacer explícito lo implícito, por más de que sea un recuerdo, por más de que sea algo que parece obvio, es como la necesidad de que lo vuelvas explícito. Y por otro lado, con toda esta energía de la sacerdotisa, lo que se me marcaba como mensaje era, y se me aclaró con esta carta del tarot egipcio, que es alucinación. Cuando indagué, lo que yo pregunté es, esa información con la que estas personas de Sagitario que resuenen con esta historia, esa información, ¿es una alucinación en el sentido de distorsión de la información? Y acá es cuando busqué el término. Alucinación viene del latín hallucinatio y significa vagar por la mente. Y este término habla de una percepción falsa, pero esa percepción falsa es porque no está basado en estímulos externos. Entonces es esto, desde la lógica, desde mi coherencia o en la materia, en lo físico, no lo veo, pero percibo algo, lo siento, lo vivo, lo recuerdo. Tengo esa experiencia en mí, por más de que la materia, el afuera, no me lo constate, no me lo muestre como una comprobación física, lógica, racional. Lo que no quiere decir que estés alucinando, lo que quiere decir es que estás conectando con esta información, recibiendo del campo energético, desde tu sabiduría interior, desde lo que recuerda tu alma y desde lo que está destinado, porque es una transición hacia lo destinado. Pero la mente te va a decir, primero, que es locura, y segundo, te va a hacer reprimir eso y cerrarte. Entonces, se me mostraba también, junto con este, que hace mucho tiempo que no usaba este tarot egipcio, y junto con alucinación tengo el viajero, que puede ser algo que llega, alguien que llega, y estas dos cartas, si miramos acá, son cartas neptunianas, símbolo de Neptuno, o sea, lo conectado con la parte onírica, con la conexión espiritual. Entonces esto, por más de que no esté comprobado en el afuera, en lo tangible, me está hablando de un renacimiento con Venus acá, un renacimiento, una percepción que la sacerdotisa de nuevo está teniendo, algo que pesca en el aire, que recibe en su campo, pero lo que se marcaba como mensaje es que por más de que vos tengas el registro, el recuerdo, la percepción de que hay un contrato espiritual, algo que te une a una persona,
algo que sentís que viniste a hacer con un otro. Está el reconocimiento de quién es ese ser para vos. No se están mirando desde la mente, desde esta perspectiva del control, sino desde el ser, desde la energía del maestro. No sé dónde dejé la carta. Ya va a aparecer. Entonces, en esa información se te está diciendo que así como la sacerdotisa es capaz de percibir eso, no quiere decir que eso que percibe o ese contrato o ese vínculo o eso que sentís que viniste a hacer con una persona o que reconoces o recordás sea estático, sea inmutable. Porque lo que me muestran con la sacerdotisa es la torre, que acá en este oráculo se llama la fragilidad. Entonces esto que vos percibís y que de alguna forma muchas veces te terminás sintiendo loca o loco por creer en algo que no tiene una comprobación racional o física, se te dice que se te marca como que está, de hecho se me aclara con vidas pasadas, pero también me muestran que es susceptible a cambios. Me muestran, ya perdí la carta, bueno, está la perplejidad y tenía otra que es los imprevistos, acá, lo imprevisto. Entonces siento que para vos el mensaje es que por más de que conectes con esa información y con esa sabiduría, también dejes la puerta abierta a que no es algo grabado en piedra, no es algo que tiene que suceder de la forma exacta en la que vos estás recibiendo la información o recordando que sucedió así en otros tiempos. Que dejes la posibilidad a los imprevistos, a la fragilidad, a la perplejidad, ¿no? También a esto, al efecto sorpresa, al cambio, a que por más de que recuerdes lo que recordás o conectes con lo que conectás, eso se pueda transformar en otra cosa. Te están tratando de asesorar. Esta es información como de guía, lo siento así, ¿no? Tus guías, en quien vos creas, quien sientas que te está acompañando, te están asesorando para recapacitar, para mirar el pasado, para mirar atrás, para mirar una situación y ganar un nuevo punto de vista. Y no encerrarte en que lo que recibís, por más de que sea a través de esta conexión espiritual, lo estés recibiendo de una forma que tiene que sí o sí ser estática. Porque creo que ahí es donde entra el elemento de alucinación, de no poder traducir esa información como, sí, conecto con esto, sé que existe, reconozco este vínculo, reconozco esta conexión de otras vidas o de una percepción que tiene que ver con un plano sutil, pero no aferrarte tanto a eso como para que te haga no tener los pies en la tierra, o vivir tu vida, o tomar las decisiones que te hagan bien a vos, o poder liberar las emociones. Si esto a eso te aferrás y te mantiene como cerrado a la expectativa de que se cumpla desde eso que sentís, de eso que presentís, de esa información que te llega, quizás también es algo que te puede lastimar si no se cumple de esa misma forma. Entonces es abrite a la percepción, entender que lo que estás conectando es con algo más sutil, pero no te rigidices, de nuevo, no te pongas desde una postura de querer controlar. No vuelvas esa información o esa energía como un material a controlar, ¿no? Como algo que
nuestra mente no logra procesar, nuestra biología no logra entender y por lo tanto va a intentar controlar. No quieras controlar eso, soltá. Permití que sea. Entonces, como consejo tenés el dejar ir. Enfoco mi energía para avanzar sin peso hacia el futuro, me ocupo en transformar pensamientos o recuerdos que me mantienen anclado en el pasado, siento que todo fluye, o sea, no traigo eso del pasado a esta energía del presente, pero también te hablan de esperanza, expreso mi esperanza con una sonrisa sincera en mi rostro, puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco. Y milagro. Me abro a que ocurra un milagro en mi vida ahora mismo. Le doy la bienvenida al plan divino que tiene el universo para mí, porque conoce lo que mi alma necesita y está lista para recibirlo. Entonces, a través del soltar y el de no querer controlar, te permitís también volverte más liviano, pero no por eso soltar la esperanza o el milagro. Esto es como, de nuevo, ¿qué frecuencia elegís sostener en la sala de espera? Mientras tanto, vivís tu vida, mientras tanto, haces lo que tenés que hacer, conectás con tu deseo, con tu intuición, te dirigís hacia donde tengas, sostenés este canal, esta apertura de canal abierta, ¿no? Evitás el rigidizarte, el volverte como de cerrarte a esa información que llega. Seguís sosteniendo este vínculo del maestro, recibiendo esta información, pero desde un lugar que te desapegue del resultado, porque es esto que te están marcando. Por más de que tengas ese recuerdo, esa percepción, por más de que estés conectando con esta información neptuniana, necesitas de todas formas balancear, necesitas sostener una energía de equilibrio y saber que todo, inclusive eso que estás percibiendo o recordando o reconectando o sabiendo que existe algún tipo de conexión con otras vidas, con esta persona, todo está permeable a lo imprevisto, al cambio, a la fragilidad. No todo es para repetirse exactamente de la forma en la que quizás se vivió en otro momento. Entonces, esa posibilidad de la perplejidad, de lo que te sorprenda, de lo que te haga como salirte de esa expectativa, es lo que también honra tu energía. Es lo que también te vuelve a conectar con que todo tiene un tiempo y un proceso y que si me desapego del resultado, entonces me sostengo en una frecuencia que no me hace desesperarme cuando no se alinean los tiempos con lo que yo estoy esperando. Estoy viendo si algo más de esto. Y estoy pensando en esta historia de este libro, que si de alguna forma lo leíste, creo que vos vas a saber conectar mejor con el mensaje que lo que estoy haciendo yo ahora. Pero sí siento que tiene que ver con esto de naturalizar esta interacción de lo que en nuestra mente sostenemos como planos distintos y ubicamos en lugares distintos o tiempos distintos y entonces los separamos. Es la integración de una cosa con la otra. En este libro, en esta historia que es realismo mágico, desde esa perspectiva del realismo mágico no hay nada de raro ni de extraño,
de hecho son características que mantienen el verosímil en la historia, de que haya una interacción entre vivos y muertos, de que la comunicación se dé igual y que de hecho el personaje se entere después de que con quien estuvo hablando estaba muerto, pero visiblemente, físicamente sigue viendo como normal, como una comunicación que se da sin querer como separar una cosa de la otra. Y lo mismo con los tiempos y con estos recursos del salto del tiempo en el relato. Finalmente no es lo importante en qué punto de la historia se está parando uno para ver lo que está pasando, sino que lo que es importante es cómo es esa percepción y qué información te trae y con qué te conecta. Y de nuevo, esta parte de los contratos y de esta diferencia entre lo tácito y lo explícito es que por más de que vos integres esta información y sea de alguna forma obvia para vos, o haya cosas en un vínculo que para vos queda claro cómo debería desarrollarse esa historia ahora, es necesario hacer explícito, comunicar, verbalizar, para que puedas entender cuál es la percepción del otro lugar, para que puedas entender en qué punto de la historia y de la forma de percibir está la otra persona. Por más de que la conexión sea real, por más de que se te está marcando que estás recibiendo información que no tiene que ver solo con este plano físico, sino con algo que la razón no puede como estructurar. Y es exactamente eso también lo que se te pide, que no intentes darle forma desde la lógica y desde lo que tu cabeza te está diciendo que entonces tiene que pasar si estás identificando este contrato, esta persona, este pacto de alma. Entonces las cosas se tienen que dar de esta forma. Eso es una visión tridimensional. Y esta información te está conectando con algo que está ya codificado en tu alma. Entonces, volviendo, el deseo de tu alma tiene que ver con honrar tu energía. Honrar tu energía implica respetar tus procesos. Saber que lo único que podés controlar es hacia tu interior, cómo te tomas las cosas y qué tan paciente y amoroso o amorosa sos con vos. Y por otro lado, liberar emociones, y si resonás y llegaste a este punto de la lectura, entender que quizás esto que se tiene que liberar emocionalmente ni siquiera es de esta encarnación. Y que lo que se está dando y lo que estás percibiendo y lo que estás sintiendo de este encuentro con esta persona, quizás viene a cumplir este propósito de liberar algo, así como en la historia este personaje va hacia un lugar que finalmente termina siendo un pueblo fantasma, a conectar con esa historia del padre, a conectar con eso y unir cabos del por qué no se cumplió un contrato, por qué no hubo una presencia, por qué ese padre no cumplió esa función, ¿no? Entonces, a través de esa conexión, del volver hacia atrás y traer esa información, por más de que parezca fantasma, sea de otro tiempo o ya no estén en este plano, es lo que permite liberar una emoción, es lo que permite traerte al presente, es lo que te permite dejar ir lo que ya no tenga que tomar forma en este contexto, pero que eso no te quite la esperanza del milagro
y que recuerdes que es tu ser quien sabe reconocer el milagro, quien sabe cuál es ese milagro para vos, es tu espíritu quien conecta con esa información y que por otro lado puedas estar atento al control que quiere ejercer tu mente, la interpretación de tu personaje respecto a cómo se deberían dar las cosas, que es una perspectiva mucho más pequeña que todo esto que se está planteando en esta lectura, que no solamente implica este presente o este plano, sino que es la combinación, la conjunción, el entrelazado de diferentes tiempos y de diferentes planos.